estos momentos contarles, amigos y amigas, que vamos a tener un diálogo con el médico comunitario y promotor de medicina preventiva, Juan Carlos Arizo Fonmac, para hablar un poco sobre la salud mental en contextos de violencia como los que está viviendo nuestro país. Así que le damos inmediato la bienvenida al doctor. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Elba, por la invitación. Es un gusto estar en Corapio. Gracias a usted por acompañarnos. Iniciemos hablando por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental, sobre todo en personas que sufren de enfermedades cardíacas, de la presión, cáncer, entre otras. Sí, mire, es importante porque tener una buena salud mental hace que nosotros, de alguna manera, tengamos prevención acerca de estas enfermedades que usted ya nombró. Cuando una persona tiene altos niveles de ansiedad, depresión y estrés, eh, eleva la probabilidad de la aparición de una enfermedad cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal. Bueno, hay una gama muy grande de las enfermedades que tienen un componente psicosomático en este caso. Entonces, si nosotros tenemos una salud mental eh, bastante buena, vamos a obviar este tipo de enfermedades. Y bueno, es importante saber, Elvia, que alrededor de 300 millones de personas en el mundo actualmente sufre depresión, ¿sí? Cada 40 segundos lamentablemente se pierde una vida a causa de la depresión y la ansiedad. Y nosotros más puntualizándonos de lo que es nuestro país, son datos alarmantes. El 20% de los niños y las niñas, hablamos también de jóvenes, tienen ya sintomatología ansiosa, depresión o depresión en este caso, ¿no? Y el 10% ya ha tenido planes suicidas. Entonces, por eso es importante tocar estos temas de salud. Doctor, sin duda son alarmantes los datos que usted nos comparte y también porque es importante en este caso resguardar un poco más nuestra salud mental en personas que ya están sufriendo ansiedad o depresión. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted también les comparte a ellos? Bueno, en personas que ya tienen diagnósticos de ansiedad y depresión, es importante mantener una higiene del sueño. Hablamos que un adulto en promedio tiene que dormir alrededor de 6 a 8 horas diarias. También nosotros vemos que es importante las técnicas de meditación. En la actualidad tenemos acceso a bastantes fuentes que nos indican que las terapias de respiración, el tan llamado mindfulness, nos ayudan mucho a liberar endorfinas. Las endorfinas son tranquilizantes y analgésicos naturales que posee el cuerpo. De esta manera nosotros complementamos lo que es la salud mental. Al igual que también el ejercicio diario, se les recomienda siempre hacer caminatas de 45 minutos, al igual que también evitarse el consumo de alcohol y tabaco. Vemos que en la actualidad, por todo lo que se ha dado, mucha gente ha recurrido a lo que son las drogas, a lo que son el tabaco y el licor. Entonces, son actividades nocivas que directamente afectan sobre la salud mental de la persona. Al igual que el hecho de pasar todos los días en altas horas con los aparatos de tecnología, también tienen un factor determinante de lo que es la salud mental. Tenemos que dejar un lado afuera, ¿no? Y dedicarnos también a lo que es la familia, a lo que son los amigos. Entonces, son pequeñas recomendaciones que realmente hacen la diferencia en este caso. Doctor Arizo, y también conocer estos contextos de violencia, ¿qué otras complicaciones puede generar en nuestra salud? Quizás también temas fisiológicos, bajas de defensas o algo así. Sí, mire, en la actualidad nosotros comenzamos a ver que ya hay enfermedades que están relacionadas directamente con lo que es el factor psicosomático. Es decir, hay enfermedades que los médicos especialistas, médicos de turno, se envían a hacer exámenes y a veces el paciente no se le encuentra mayor cosa, entonces que justifica la enfermedad. Entonces, aquí hablamos de las tan llamadas enfermedades psicosomáticas. ¿Cuál es la importancia? Por ejemplo, una persona que no maneja sus niveles de estrés, de ansiedad, puede tener a nivel cardiovascular el inicio o el agravamiento, en este caso, de una hipertensión arterial. A nivel gastrointestinal, encontramos el tan famoso colon irritable,
el reflujo gastroesofágico, la gastritis. Si bien es cierto que la gastritis es provocada por una bacteria, pero cuando tenemos niveles de estrés muy altos, estos cuadros también se agravan porque hay una mayor producción de ácido clorhídrico. Dentro de los cuadros de dolores crónicos, está muy en alza lo que es la fibromialgia. Son pacientes que relativamente les duele todo, 24 horas. Entonces, todas estas enfermedades y cada vez van apareciendo otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque está en estudio lo que es el eje cerebro-órgano, es decir, qué relación tiene el cerebro con los diferentes órganos. Ahora se sabe que el 80% de las defensas se encuentran a nivel del intestino. Cuando una persona tiene altos niveles de estrés, estas defensas, que son la microbiota propia del intestino, comienza a bajar, ¿sí? Y esto es interesante porque a nivel intestinal nosotros metabolizamos lo que es el triptofano. El triptofano es una sustancia que a nivel cerebral se transforma en serotonina. Este tan famoso neurotransmisor que hace que las personas tengan sentimientos de paz, de tranquilidad. En personas que tienen alterado este eje, realmente encontramos una mayor incidencia en lo que es la ansiedad y la depresión. Entonces, por eso es importante nombrarlo. Y viendo los eventos actuales, los asaltos, los robos, mire, nosotros vemos que no solo es el daño físico que provoca un arma blanca, un arma de fuego, sino también la alteración de la paz mental. Son personas que luego de un hecho traumático van a tener alteraciones del sueño, van a tener vivencias del evento reiterativas. Es decir, los síntomas psicológicos, en este caso, van a aparecer de 5 días al año después, lo que se dice tan comúnmente el famoso estrés postraumático. Al igual que hablábamos de lo que eran las noticias falsas, lamentablemente vemos que niños, personas de tercera edad y el público en general realmente tiene acceso a noticias falsas, a noticias que son originarias de otros países o de otras fechas que no tienen nada que ver con los momentos actuales. Pero estas noticias siguen dando vuelta y generan una ansiedad colectiva, ¿no? También nosotros, como ya lo dijimos, hay personas que buscan una manera de poder solucionar sus estados de estrés y ansiedad. Y al poder no controlarlos propiamente, buscan el acceso a drogas, a licor, a tabaco. Y en este caso también lo que es la economía. Recordemos que eh, actualmente las personas comerciantes cierran sus negocios tempranamente. La actividad comercial también está bastante mermada, lo que hace que haya una baja en la economía y una baja en la adquisición. Es decir, las personas no pueden acceder comúnmente a alimentos con alto valor nutricional, lo que también va a causar una desmejoría de su salud. Doctor Arizo, y en este caso usted hacía mención a la alteración de la paz mental y también a las personas que muchas veces acceden a información con contenidos violentos, que se consumen noticias falsas, que estas noticias no solamente a veces uno las consume, sino es que las difunde a otras personas. A veces pareciera imposible evitarlas porque uno pasa en redes. Entonces, ¿qué recomendaciones usted daría para evitar, en este caso, generar ese pánico colectivo de lo que usted ha estado hablando frente a las noticias que circulan en el país? Mire, como usted lo dijo, muchas veces hacemos nosotros eco de noticias que no tienen una fuente autorizada, ¿sí? Por eso siempre es correcto verificar la fuente de donde viene la noticia, que sean fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de hacerles un favor, les hacemos un daño a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Muchas veces hay videos que se vuelven virales y esto en manos de personas, por ejemplo, en niños que son más vulnerables, en personas de la tercera edad, causan problemas catastróficos, ¿sí? Me preguntan mucho cómo se les puede explicar la situación a los niños. De verdad es mejor que los niños se enteren de la situación del país por los padres y de una fuente oficial, que los niños tengan un acceso libre a la información como vemos ahora. Y también enseñarles a los niños que hay personas que están encargadas de que estos hechos que se están presentando actualmente no se puedan repetir.
Debido a la naturaleza egocentrista de los niños, ellos tienen la idea de que todo lo que ellos ven les va a pasar también a ellos. Entonces, de esta manera nosotros con una información veraz vamos a tranquilizarles a este segmento de la población. Y a las personas adultas de igual manera, tenemos un problema con ellos. Ellos también, al desesperarse por estas noticias, pasan a un segundo lugar y a sus enfermedades coexistentes, es decir, muchas veces dejan de tomar su medicación para la diabetes, para la hipertensión. Y es lo que se vio también en la pandemia, que un evento traumático hizo que las personas no fallezcan por el COVID, sino por la desesperación y por el mal manejo de este tipo de noticias. Entonces, por eso es eh, propiamente importante que se maneje esto bien. Perfecto, estamos llegando a la parte final de esta entrevista con el doctor Juan Carlos Arizo Fonmac. Muchísimas gracias por su tiempo y por esas recomendaciones que nos ha dado, tanto para nosotros trabajarlos de manera personal, sino también para trabajarlos de manera colectiva, de manera comunitaria y así juntos contribuir todos a la salud y tranquilidad mental de cada uno de nosotros en estos contextos de violencia como los que está viviendo el Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, Elvia. Un gusto.